Actualmente el periodismo de moda en México no existe y no sé si exista en 5 años. Esta es una frase que seguramente movió muchos pensamientos y muchos egos en su momento. Resulta que es una frase de Olivia Mesa, periodista de moda, que escribió hace 10 años un artículo que se llamó Opinión, dos puntos, la credibilidad del periodismo de moda en México. Este artículo sin duda marcó un antes y un después, a mi parecer, en cuanto a la concepción del periodismo de moda en nuestro país y movió muchísimo en la escena o entre comillas escena de los periodistas de moda en México. Y qué mejor que remembrar este artículo con la autora, amiga, admirada, querida y muy respetada periodista de moda Olivia Mesa, que está aquí conmigo el día de hoy en mi sala de la casa, platicando justamente sobre muchas cosas y sobre periodismo de moda. Entonces, qué fuerte escuchar, leer, volver a leer este artículo eh, que dice mucho, Olivia, y que además nos está, pues, realmente poniendo a pensar sobre todo lo que está pasando hoy en cuanto a comunicación de moda y sobre lo que ha pasado en estos últimos días, sobre qué está bien y qué no está bien en cuanto a la comunicación de moda y sobre todo si tiene relación con el periodismo de moda y entender un poco estas dinámicas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando Semanario de Moda, charlas de sofá, aquí con mis queridos eh, Jacu y Fabián, que están también presentes el día de hoy. No los van a escuchar porque ellos están detrás de toda la producción, pero están también y los mando un abrazo grande. Olivia, bueno, antes de comenzar, cuéntanos un poco el contexto de este gran artículo que para mí sigue siendo uno de los hitos del periodismo de moda. Realmente, o sea, no es porque estés aquí, sino me acuerdo muchísimo cuando salió que hubo polémica y tanta polémica que hasta un medio impreso te baneó básicamente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito quién eres y un poco el contexto de este artículo que se llama Credibilidad en el periodismo de moda en México. La credibilidad del periodismo de moda en México. Cuéntanos. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Emi, por invitarme a Semanario de Moda, que me parece un proyecto súper bonito tuyo y me da mucho gusto que estés pues haciéndolo y siendo constante y es un honor para mí estar aquí y poder platicar de algo tan necesario como es el periodismo de moda en México. Y bueno, yo soy Olivia Mesa de la Horta. Yo soy licenciada en diseño de moda. Bueno, en realidad en mi escuela se llama creación de moda, pero es diseño de moda, básicamente. Eh, ya tengo muchísimos años en la industria trabajando. O sea, digamos que mis pininos comenzaron desde que yo estudiaba en la universidad. Eh, yo siempre estuve involucrada en la parte editorial de moda porque creo fielmente que una de mis vocaciones es escribir. Y, y la moda también siempre fue como un gusto, un interés que me acompañaba y bueno, logré como congeniar ambas cosas. Yo cuando inicié no tenía idea que existía, por ejemplo, el periodismo de moda. O sea, era algo también muy nuevo. Estamos hablando que eso pasó hace más de 10 años. Actualmente tengo 33 años y bueno, tengo una revista, se llama Miau Magazine. Miau Magazine tiene 10 años también en la industria de la moda y es algo que me da mucho orgullo decir. Empezó de igual como un proyecto escolar y actualmente pues me dedico al 100% al medio
y tengo un pequeño equipo también que me acompaña siempre y la verdad, pues es algo muy bonito que acreditar. Y luego también trabajo ahora en una ONG que se llama Impacto y llevo la coordinación de una plataforma que se llama Viernes Tradicional, que es básicamente es un Instagram donde nos dedicamos a la difusión y a la preservación de conocimientos de técnicas de textiles ancestrales y de los pueblos originarios en México y Latinoamérica. Eso es un resumen. Muy bien, muy bien. Ahora cuéntanos un poco sobre el contexto de este artículo bastante polémico que se llamó La credibilidad del periodismo de moda, que vamos a estar leyendo el día de hoy. En este episodio vamos a estar yendo casi casi párrafo por párrafo para ver qué cambió en 10 años, meterle también de nuestra cosecha, porque ha habido cambios importantes, ¿no, Oli? Siento que ha Sí, habido bastantes... bueno, justo creo que recordar un artículo que escribí hace 10 años, o sea, tenía 24 años. Yo era editora de moda en la revista Código, que para los que nos escuchan, pues revista Código era un medio independiente especializado en arte, arquitectura, diseño y moda. Y bueno, yo empecé a trabajar allí, duré como un año, básicamente. Y pues nada, la verdad teníamos mucha libertad de proponer. Mi editor en ese momento fue Abel Cervantes y Abel Cervantes editaba pues la revista impresa, pero también la página web. Pero también en la página web estaba Carolina Haas, que también es una colega que admiro mucho y actualmente pues sigue en la industria de moda en México. Em, pues nada, en realidad ese artículo como que yo sentía mucho coraje de que no se estaba haciendo una difusión, o sea, que no se estaba aprovechando la difusión de moda en un sentido más serio o con más rigor periodístico. Y eso fue porque bueno, en ese momento Twitter era como la plataforma que todo el mundo usaba para dar sus opiniones sobre las cosas. Era como el TikTok del momento, ¿no? O sea, Exacto. ujú. Entonces, bueno, en Twitter fue cuando yo seguía a Moda Reforma. Y Moda Reforma, pues bueno, el periódico Reforma, tal cual, pues es un medio de muchísima distribución, o sea, es el medio que más se distribuye en todo México. O sea, eso quiere decir que tiene un alcance, una audiencia muy, muy, muy grande, digamos, literalmente llega a todo México. Entonces a mí me dio mucho coraje leer unos tweets de Moda Reforma donde estaban hablando pues justamente de desfiles de moda, de eventos de moda, pero hablándolo desde una perspectiva, digamos, como humorística, o sea, sarcástica, o sea, sí entendía que sí era un personaje el que hablaba en el Twitter, ¿no? Pero a mí me dio coraje porque dije, a ver, o sea, teniendo toda esta área de oportunidad para poder hablar de moda en un sentido mucho más serio, ¿por qué no se está haciendo? ¿No? Y creo que de ahí nació como pues sí, la idea de hacer el artículo. Fue algo que literalmente llegué a mi casa y lo tenía de que tenía aquí las palabras, necesitaba sacarlo. Y bueno, Atoradas en el cogote, literal. literalmente. Pero no tenía idea de que, uno, no tenía idea de que alguien me leía. O sea, la verdad, lo hice como sin mucha expectativa, ¿no? De hecho, también la idea en ese momento, como a nivel editorial, con el equipo, era pues justo promover la opinión, los ensayos, y yo quería mucho hacerlo también en la parte de moda, porque se hacía en arquitectura y en temas también de diseño, pero no específicamente de moda. Entonces, pues nada, mi editor fue como, pues órale, si quieres hacerlo, pues hazlo. Y lo hice y llegué, bueno, ya lo publicamos en la página web. Todo esto pasó por los ojos de todo el equipo, o sea, no fue como que yo lo publiqué por mí. Hubo algunos cambios, hubo algunas correcciones, pero bueno, me acuerdo que Abel me dijo, bueno, este es un muy buen artículo, también Carolina me dijo, creo que es algo muy necesario que hay que hablar y nadie lo está diciendo. Y bueno, pues ya le dimos publicar.
Y de repente me manda un mensaje Carolina por Facebook Messenger. Estamos en la oficina y me dice, Oli, lleva 5,000 views. Y yo, ¿what? O sea, Bueno, que para poner un poquito en contexto, esto era en el 2014, las redes sociales apenas estaban dando, este, los medios digitales también estaban naciendo en cuanto a la generación de contenido serio y tener 5000 views en el 2014 era un gran logro. O sea, era el tráfico comparado con las grandes empresas periodísticas como Moda Reforma o el Universal o estos o Milenio, incluso que el Universal hasta en el 2017 19, 18 empezó justamente con una estrategia digital. Entonces imagínense que en el 2014 pues apenas todo el mundo digital estaba, no sé, en un huevito a punto de nacer, ¿no? Entonces es muy importante como contextualizar por qué tuvo tanta relevancia y sobre todo por qué en este momento fue el punto para hacer ese artículo, ¿no? O sea, es un artículo de opinión. No había opinión sobre moda en ese momento, o al menos no como hoy lo conocemos. Existía una gran carrera de periodistas y de articuladores y demás, pero seguían estando dentro de una dinámica de un sistema muy arraigado, muy tradicional. Entonces estas voces nuevas que decían, hey, espérate, no pasa así, pues era algo nuevo y más aún en un mundo digital que apenas se estaba construyendo. Entonces 5000 views, queridos escuchas, era muchísimo en ese momento. sí, totalmente. O sea, a lo que voy es que, pues, en ese momento nunca esperé que tuviera tal magnitud, tal impacto. O sea, de hecho, pues yo estaba feliz, ¿no? Por un lado, pero por otro lado empecé a checar mis redes sociales y ya tenía insultos, ya tenía, o sea, fue ese mismo día donde dijeron que me iban a demandar porque estaba difamando al periódico Reforma. Y yo así, y bueno, le mandaron una carta a mi editor, de hecho, no fue directamente a mí. Y entonces mi editor en ese momento me dijo, ay, Olivia dice que te quieren demandar. Y se empezó a reír, me dijo, obvio eso no va a pasar, es un artículo de opinión, tienes todo el derecho de decir lo que tú quieras. Y me dice, y aquí estamos todos para apoyarte. Y bueno, en ese momento me sentí sostenida, ¿no? Pero después como que se fue un poco, o sea, se fue como distorsionando más la información. Y esto pasa mucho y me ha pasado a lo largo de mi carrera, ¿no? Que siempre que haya una especie de crítica u opinión en contra de algo, la gente se siente muy ofendida a nivel personal. Y es como, esto no es personal. Pero bueno, así la gente ha operado y en ese momento yo recibí insultos, ya se metieron con mi persona, con mi imagen, con mi peso, con cómo me vestía, que yo no tengo derecho a opinar sobre moda si soy una persona que no se viste bien, ¿sabes? Entonces, yo estaba muy joven también y en ese momento no supe tampoco cómo manejar la situación. O sea, realmente sufrí muchísima ansiedad porque era un bombardeo de ciberacoso. O sea, realmente fue un ciberacoso, hasta ahora lo puedo nombrar, pero en ese momento fue como muy choqueante, pero también eh, me da gusto que hoy podamos hablar de eso, ¿sabes? O sea, que creo que nadie me había dado como el espacio de poder hablar de esto y siento que es muy, muy necesario. Y que, a ver, no fue tanto personal hacia el periódico o en su caso hacia los editores que estaban haciendo el trabajo de edición de Moda Reforma, que, por ejemplo, yo me he acercado en estos últimos años al editor, a Fernando Toledo, perdón, y puedo ver que existe también ¿cómo decirlo? Como este conocimiento del periodismo de moda, pero está todavía
muy centrado a lo tradicional y a los medios tradicionales, lo cual es muy respetable. Yo admiro muchísimo porque es una gran escuela, pero en ese momento también México estaba pasando por muchas cosas a nivel político, social, etcétera, y se podía ver también en el tono del texto, ¿no? Ahorita lo vamos a medio leer, pero no era personal hacia Fernando Toledo o Lupita Aguilar o así, sino más bien lo que estaba ocurriendo con el periodismo, ¿no? Y todo lo que sucedió en torno a la generación de contenido en los medios tradicionales, que en este caso pues es un periódico a nivel nacional. Sí, de hecho, algo que logré con el artículo es que Moda Reforma cambió su tono, su voz, y la reformuló y la empezó a hacer más seria. Y yo creo que eso para mí es como un gran logro, ¿no? O sea, escucharon la crítica que no les gustó, pero al final supieron que había una gran área de oportunidad allí. Claro, y además pues fue tu primera funa, literal. Sí. Entonces, eh, no sé, o sea, como que justo en ese momento tampoco era común ser funado, ser cancelado, pero a lo largo, justo tú lo dices, o sea, al final hubo una consecuencia y la consecuencia fue que la publicación pudo reformular como todo este tono. Entonces, yo quisiera justamente empezar desde el primer párrafo que tú mencionas que cuando mencionas que estudias diseño de moda, la gente en México te mira como una persona que dedicó 4 años de su vida a la preparación de vendar ropa y coser dobladillos. Qué fuerte, Oli, porque sigue sucediendo y tú lo mencionas más adelante, ¿no? El panorama cultural que existe en nuestro país respecto a la moda es el propósito de plantear ese artículo de opinión. O sea, ¿por qué la moda no es tomada como un tema serio? ¿Será porque carece de ello o porque simplemente no nos interesa en lo absoluto saber más de lo que vemos de reojo en algunas revistas o en internet? Bueno, disclaimer antes también de continuar. Este es un artículo y este es un episodio que intenta justamente responder qué ha pasado en estos 10 años. No es un shaming a Olivia, ni tampoco es como, a ver, contesta. Esto, este artículo fue escrito por una Olivia de 23 años y hoy una Olivia de 33 años le puede responder, ¿no? Y podemos, y creo que también, porque yo cuando lo leí hace 10 años, o sea, yo tenía 18 años, o más bien, sí, 20 años. 20 años tenía yo cuando leí ese artículo. Wow. Y hoy a 30 años, o 10 años después, con mis 30 años, puedo comprender mucho de lo que sentías también. O sea, y de lo que sucedía en el momento. Y creo que es momento de hablarlo también y de reconocer que hoy ha habido una evolución importante en la comunicación de moda y en el periodismo de moda. A tal grado de que Miau Magazine ya cumplió 10 años, semanario de moda existe, ¿no? Y que hoy, si bien los medios tradicionales continúan, están planteados de otra forma o insertados en una dinámica diferente a la que hace 10 años sucedía. Entonces, ¿tú qué opinas de este primer párrafo? ¿Cómo ves a esa Olivia? Preocupada, yo la veo preocupada justamente porque la moda no es tomada como algo serio, ¿no? Sí, o sea, esto es una opinión muy personal, obviamente, y creo que con lo que intento decir con este párrafo es que la gente en general no está dispuesta o no puede ver más o no quiere ver más o no tiene las herramientas para ver más o los accesos para ver o leer más sobre moda. No es porque esté mal coser un dobladillo o esté mal, ¿sabes? Es al contrario, eso lo tiene que saber un diseñador de moda a fuerza, ¿no? Pero a lo que voy es que la perspectiva era muy angosta y yo me di cuenta desde que entré a trabajar a Código o desde que entré a trabajar antes a Another Company o a Nylon
o cuando empecé a trabajar en ID. O sea, la visión de moda siempre fue muy angosta y eso para mí era como o abro camino o me dedico a que me digan qué hacer y ya, y voy nada más a los eventos a canapear, ¿no? Porque eso es lo que hacen y es parte de la chamba, que también siento que es algo que podemos hablar también, pero yo había una parte de mí que era como, es que no, o sea, la moda es mucho más, o sea, yo tenía como toda esta sed de compartir, de también de hacerle ver a la gente de alguna forma que hay más de dónde hablar de moda, hay más de dónde angularla, desde dónde estudiarla, de incluso usarla como un consumidor, ¿no? No solo como un académico o periodista o comunicólogo, o sea, como consumidor también creo que es importante ampliar la perspectiva y creo que esa era un poco la idea del primer párrafo. Claro, y sobre todo porque, Oli, tú estudiaste moda y creación, es decir, una licenciatura que se encarga de ver más como el diseño en papel con el patronaje y también llevar el patrón a algo físico como es una prenda de moda. Sí. Eh, Hoy, por ejemplo, está mucho este debate de tienes que ser o no ser periodista para ejercer el periodismo, Mm. ¿no? O ser comunicólogo o no. Entonces, me gustaría como rescatar mucho de eso porque tu interés con la comunicación de moda nació por este preocupación general de decir no está pasando nada relevante o al menos no algo novedoso en la industria de la moda mexicana. Más bien, yo creo que en ese momento estaban pasando muchas cosas Ok. y no existían espacios que los cuestionaran o que hablaran de ellos. Por eso hice Miau Magazine en primer lugar, ¿no? O sea, esa es como la raíz del proyecto. Era un poco así, ¿no? Y creo que al final la moda es comunicación. O sea, y yo nunca he sido partidaria de ser purista en cuestión de, es que si yo soy contadora, toda mi vida voy a ser contadora, no me puedo dedicar a otra cosa más que ser contadora. O sea, creo que al final una persona eso es muchas cosas. Y la moda es persona, la moda es humanidad, la moda es cuerpo, la moda es, o sea, para mí es como una explosión de muchísimos ángulos desde donde se puede hablar. Con la moda te comunicas porque te vistes en un sistema, ¿no? O sea, no te puedes no vestir, a menos que estés en un espacio donde se permita eso, ¿no? Pero vivimos en Y una aún así sociedad. eso sería vestimenta. Aún así, ¿no? También. Pero y estás comunicando algo. Entonces, para empezar, la moda es comunicación. Entonces, creo que yo soy partidaria de no tienes que ser periodista para poder ejercer periodismo de moda. Y por otro lado, tampoco está mal que alguien que sea periodista quiera especializarse en moda. O tampoco está mal que alguien que sea diseñador gráfico diga, yo tengo opiniones al respecto de moda y quiero hablar de ellas. O un diseñador de moda, ¿no? Que también quiera escribir y hablar al respecto. O sea, yo siento que eso es lo chido de la moda, ¿no? Que tiene muchísimas voces. La moda no es una persona, o sea, es toda una colectividad. Y incluso si uno empieza a diseminar y a hacer contexto de quién hizo tu prenda, simplemente, ¿no? Hay una serie de personas detrás que lo hicieron. Todavía no hay máquinas que han reemplazado eso. Entonces, la moda es eso, es la gente. Entonces, toda la gente sí tiene derecho a opinar, pero también creo que una comunicación rigurosa que puede ser en cualquier, ahora con la diversidad de los formatos que existen, debe ser tomada bajo una responsabilidad periodística, o sea, o ética periodística, ¿no? Que eso es algo que yo, por ejemplo, yo no estudié periodismo, ¿no? Pero mi sentido común es, yo no voy a compartir información que no está verificada, que es mentira, fake news, o sea, ¿sabes? Y por eso también hice una tesis que es sobre periodismo de moda en México, ¿no? Y esa tesis me dio como el arma de yo no puedo
dar a conocer algo que no está verificado, que no tiene una fuente de primera mano, bla, bla. Y bueno, son cosas que he ido aprendiendo como muy a la Montessori, porque pues no tengo esa formación. Y que de hecho Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el oficio más hermoso del mundo porque todo el mundo lo puede abordar desde sus trincheras. Y sobre todo ese es un oficio que se va haciendo sobre la marcha. O sea, se va construyendo conforme obtienes experiencias y sobre generas contenido y demás. Que es un poco lo que tú mencionas en el texto con la seriedad del periodista de moda, ¿no? O sea, esta seriedad, en ese momento podríamos decir que, a ver, vamos a tocar los temas que están sucediendo, pero de una manera responsable y rigurosa, que hoy a 10 años ya ha habido también una evolución importante, ya hoy a otras personas generando contenido desde esta manera y también mencionas en algún punto más adelante que la moda no se trata solo de hablar de siluetas y tendencias, sino que la moda implica todo. Y al decir todo me refiero a problemáticas sociales, principalmente estéticas, educativas, políticas y tecnológicas, ¿no? Creo que esto es muy importante porque a pesar de que han pasado 10 años y muchas cosas han sucedido en el intermedio, creo que esto es también como la espina dorsal, ¿no? Como la columna vertebral del periodismo del entendimiento del periodismo de moda, que es justamente el todo visto como una colectividad y una serie de eh, temáticas que puedes tú abordar desde distintas perspectivas, siempre y cuando tengas responsabilidad y seriedad, ¿no? Y seriedad se implica o se traduce como esto de Profesionalismo. rigurosidad. Sí. Entonces, eh, ¿tú qué has visto dentro de estos 10 años? ¿Cómo también has concebido esto a través de Miau, por ejemplo? Toda esta cuestión de abordar distintas temáticas. Ok. Bueno, es una pregunta muy grande. Pero bueno, también Miau ha ido evolucionando, ¿no? O sea, es un proyecto personal que ha evolucionado junto conmigo, junto con mis maneras de pensar. Em, Creo que lo que mantiene a Miau como ese core es que sigue siendo auténtico en cuestión de siempre regreso como a la pregunta, ¿por qué hice este proyecto? ¿No? O sea, cuando empiezo a divagar o a decir, ay, quiero abordar otras cosas, o también la velocidad de la información es algo que abruma mucho y quieres abordar todo y quieres subirte al tren de todo, pero no, ¿no? O sea, siempre me regreso a por qué hice el proyecto, porque es un espacio para creatives emergentes, para dar a conocer lo que está pasando en la moda desde diferentes formas, ¿no? La moda en la música, la moda en el cine, la moda en la política, la moda en las pasarelas, ¿no? O sea, hay muchos formatos desde donde se aborda y creo que eso es lo que ha hecho Miau, ¿no? Y además de dar nosotros como revista pues esta propuesta de cómo concebimos la moda, ¿no? ¿Cómo es la moda miau? ¿Cómo es la estética, ¿no? ¿Por qué elegimos usar ciertas marcas? ¿Por qué nuestros equipos se conforman de estas personas? ¿Por qué, o sea, todo tiene un contexto, ¿no? O sea, no es solo crear imágenes bonitas, y creo que es algo que también menciono en el texto por ahí, pero no solo se trata de eso, ¿no? O sea, creo que al final siento que la moda queda muy subestimada en general porque solo es visual y la gente y es rápida y es efímera y es como que pum, pasó y ya mañana nadie se va a acordar de esto, ¿no? O si se acuerda es como no sé, cuando haces algo como este artículo o, o cuando o por ejemplo el show de Margiela de alta costura que hizo Galeano, ¿no? O sea, la gente siguió hablando de eso en redes, a lo mejor por 5 días más, ¿no? Pero o sea, eso ya es un logro, ¿no? De que ahorita también la información se diluye muy muy rápido y por eso la moda también no tiene tanto
a lo mejor, pues sí, seriedad, ¿no? Como que es como, ay, otra imagen bonita y ya. Entonces en Miau hemos tratado también como de reformular eso, ¿no? Y yo soy muy partidaria de que el contexto es la mitad del trabajo. O sea, y en la moda es eso. Al final sí, estás usando una prenda, estás viendo una pasarela, pero ¿sabes qué hay detrás de eso? O sea, eso es lo que deberíamos estar investigando. Creo que tú mencionas algo muy importante que es la trazabilidad. O sea, creo que, Justo. bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Olivia y yo compartimos casi casi el mismo trabajo, más allá de lo periodístico. Ella ahorita está en Viernes Tradicional y yo estuve también en Viernes Tradicional y creo que ambos podemos concluir y podemos tener en común sobre la trazabilidad, ¿no? O sea, creo que en Viernes Tradicional se menciona muchísimo y bueno, no solo en Viernes, sino también en este proceso de moda artesanal o el slow fashion, la trazabilidad es un punto importante porque te permite conocer todas las personas involucradas que estuvieron en la prenda final que tú estás consumiendo, en este caso el contenido, y eh, es importante para entender hoy las dinámicas a las que nos enfrentamos como periodistas, ¿no? Ujú. Ana Nieto, que es una periodista también a quien le mando un saludo, mencionaba esto del fast content o el fast journalism, que es como todo esto de comida rápida, pero visto en el periodismo. O sea, tú lo mencionaste, la información y la inmediatez es tan líquida, es tan rápida, que a veces te quieres subir algo y ya es demasiado tarde. O te subes y ya nadie lo ve porque está en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hoy uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como periodistas o como plataformas de periodismo es la generación de un contenido más lento, ¿no? Más pensado. Esto se le llama, escuchas, como periodismo lento o slow journalism, que tiene que ver con lo que dice Olivia y que tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? Y me recuerdo mucho algo que también mencionas en el texto que voy a seguir leyendo porque es que de verdad este texto es mi favorito, o sea, lo utilizo Ay, siempre de referencia. Dices, ¿a quién le importa lo que dice la editora o escritora de cierta revista? Antes están otros temas como la marca de zapatos que usa o si luce gorda en una fotografía. Estas oraciones, Olivia, creo que hoy tu Olivia del pasado visitó el 2024 y sigue sucediendo, ¿no? Y me parece muy importante sacarlo a colación porque justamente hace unos meses o si no hace un año este cantante Kanye West se burló de la editora de Vogue de moda justamente porque la editora de moda de Vogue, no recuerdo ahorita su nombre, pero criticó la colección de Kanye y dijo que no era propicia para estar en la moda. O sea, en pocas palabras la criticó negativamente. Él responde como tú no puedes hablar del tema porque te vistes así y eres gorda, ¿no? 10 años después sucede lo mismo, ¿no? Y creo que es una pregunta muy fuerte y que me gustaría un poco plantearla aquí y que yo me he hecho incluso en mis momentos de impostor, de a quién le importa o a quién le va a importar lo que dice lo que dice un escritor o una escritora de moda, ¿no? Y creo que podríamos comenzar con uno, pues la manera en la que aborda la información es importante para que sea reconocible y para que sea consumible. ¿Tú qué opinas al respecto? creo que estamos, o sea, como sociedad entusiasta de la moda, siempre queremos, la moda también se liga mucho con el entretenimiento, ¿no? Y siempre buscamos como estos ídolos o estos personajes, estas aspiraciones, ¿no? De cómo quiero verme, de imagen. Y creo que eso es como una maldición que tenemos los editores o periodistas de moda, porque sí influye en que alguien eh,
tenga una opinión sobre ti o quiera leer sobre ti o lo que tú escribes, ¿no? Y yo personalmente siento que me he mantenido un poco perfil bajo, pero tampoco tengo que ser tan perfil bajo. Entonces, lo que yo hago es más como estar en lo más true que pueda a mí misma, la más yo verdadera, ¿no? Obviamente es muy común todavía que haya este tipo de juicios, sobre todo, por ejemplo, esto que mencionas de Kanye, ¿no? Katie Horing, ¿cuántas veces ha sido vetada de miles de shows? O sea, la señora vive ya en una granja y es feliz. Y todavía, de hecho, le hicieron una entrevista en The Gentlewoman que acabo de leer y compartí una quote de ella en mis Instagram stories, pero que dice, todavía la gente quiere escuchar una opinión, quiere tener crítica. Y a lo mejor esa gente van a ser 3 personas, ¿no? Pero yo creo que la crítica en general es muy importante en cualquier industria creativa. O sea, si no hay crítica, todo es blando, todo es lineal, todo es plano, todo es, ay, wow, mi amigo lo hizo increíble, qué padre, ¿no? O sea, y creo que aquí también entra un tema que cuando yo hice ese artículo, mi prioridad era hacer estas entrevistas que ahora hace ID, que va, o como Tim Blanks cuando estaba en Style.com, y que entrevistaba a la gente en los desfiles, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo trabajaba todavía en Código e hice este artículo, a poco tiempo fue Fashion Week México, Mercedes-Benz Fashion Week México, y entonces fui y estaba la señora Ana Fusoni, que en ese momento yo la veía como una autoridad importante, ¿no? O sea, para mí era como, Ana Fusoni tiene una posición y pues sí, ¿no? Tiene una voz. Quiero entrevistarla y que me diga qué opina del show. Y ahí me acerqué a ella y me presenté y me dijo, ¿tú eres la que escribió el artículo ese de código? Y yo le dije, sí. Y me dice, entonces no te puedo dar ninguna entrevista. Y yo me quedé que... Qué fuerte. Muy fuerte, porque obvio en ese momento, aparte me lo dijo enfrente de todos, ¿no? O sea, había gente allí, ¿no? Y todo el mundo me vio así de, ¿y esta qué, no? ¿Qué hizo? ¿Qué? Me dio ansiedad, ¿no? Entonces, de ahí en adelante yo también como que me cuestionaba, ¿realmente está bien decir lo que pienso? O sea, ¿realmente sí estoy aportando algo o no? Porque esta señora, que para mí es alguien que pues tiene mucha más experiencia que yo y me está diciendo que no me puede dar una entrevista, o sea, entonces sí estoy haciendo algo mal, ¿no? En ese momento había como esas dos opiniones, entre que sí estuvo bien que lo hice, pero también está mal porque te vamos a cerrar las puertas. Entonces, obvio, me entró un Que miedo. es algo muy común como en las industrias y México no se queda atrás, claro. Exacto, justo. Y en una industria tan cerrada como es esta, o sea, que la industria de moda son 5 personas, casi, no, obvio no, ¿no? Pero todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces yo empezaba también con Miau Magazine y también fue como o me sigo aventando o nadie va a querer trabajar conmigo o nadie me va a creer después lo que yo diga, ya sabes, como este súper sabotaje a una misma y, y bueno, creo que eso es un poco... No, muy bien. O sea, es que creo que al decir que México le faltaba o no tenía algo tan sólido como el periodismo de moda, era, o más bien decir lo contrario, pues era algo iluso, ¿no? Porque no estaba pasando, o sea, ¿cómo decirlo? Todos los medios tradicionales se enfocaban en la misma fórmula que se venía dando desde los 80, que Ujú. funcionó, que era justamente la construcción de la misma industria. O sea, gracias hoy a que existen cosas bibliográficas, es decir, libros, como Hecha en México, como incluso Trendo con su libro de Mextilo y Shalala, menciona que tenían unas fórmulas muy específicas para construir contenido. Estas fórmulas pues no siempre iban a ser válidas o
funcionales en distintos tiempos. Incluso No. hoy ya no existen las mismas fórmulas que hace 10 años, ¿no? O sea, estas, estos contenidos de largo aliento, de contenido de slow content y demás, pues son como medio la excepción de la regla y medio esta resistencia por el fast content y por estar todo el tiempo subido a la tendencia y subido en un minuto a TikTok y a Reels y todo eso. Ujú. Entonces, creo que mucho de lo que causó este artículo y bueno, más allá del artículo como en ese momento específico de la industria es que era el cambio, yo creo, de visión por la misma formación tecnológica que estábamos enfrentando, ¿no? Y qué mal que sucediera o que se lo tomaran personal, que era con hacia esas personas y pues no, o sea, realmente pues no, o sea, creo que hoy incluso podríamos nosotros recibir críticas, ¿no? Y más bien cómo utilizamos esas críticas para construir algo mejor, ¿no? Sí, de hecho ese es el objetivo de la crítica, ¿no? De tener esta retroalimentación, sino cómo vamos a crecer, sino cómo vamos a evolucionar. Y es muy tonto pensar que las mismas fórmulas van a funcionar, sobre todo en una industria de moda, que la moda está cambiando, pues, o sea, ahorita cada 15 días, pero antes cada 6 meses, cada 4 meses. Y creo que algo que hablabas del slow journalism, del periodismo lento, es que yo creo que sí hay que cambiar la velocidad en todo lo que consumimos. O sea, y igual va a haber gente que no esté de acuerdo y esté bien, pero yo sí creo que no puede haber un periodismo riguroso si queremos seguir haciendo clickbait, si queremos seguir creciendo rápido. O sea, como que también está esta urgencia de la gente de, es que necesito tener más followers. Y, o sea, a mí me llega publicidad en Instagram de, te ayudamos a conseguir followers, crece más rápido. Y yo digo, pero ¿por qué crece rápido? O sea, ¿cuál es la prisa, no? En un momento sí, te dejas llevar por el rush y dices, sí, yo también tengo que estar ahí, pero ¿realmente tienes que estar ahí? O sea, ¿realmente quieres estar ahí? ¿Realmente es algo positivo para tu proyecto? Y aplica yo creo que para todo. Entonces también en mí ya me he reformulado eso. O sea, ¿cómo puedo cómo puedo seguir siendo constante en Miau, pero también quiero hacer estas investigaciones que requieren más tiempo, que requieren de más manos, que requieren a lo mejor de contratar a más personas, ¿no? Pero al final, para mí eso es mucho más satisfactorio, porque si llega un momento donde dices, bueno, estos procesos de información tan rápidos realmente valen la pena, o sea, realmente me dieron 100 likes y ya, o sea, también eso, ¿no? Como dejar un poco el cuántos likes tuvo, cuánto impacto tuvo, o sea, es como una cosa de si no tienes 85,000 likes, no es buena tu información. Y eso creo que no tiene nada que ver. O sea, es calidad versus cantidad, a mi modo de ver. Sí, totalmente de acuerdo y creo que justo es algo que los medios independientes seguro están enfrentándose, que yo me enfrento con Semanario de Moda al momento de querer vender al proyecto, es como las marcas todavía no entienden que tener bajos números no significa que no tengas un público muy específico que sí te sigue y que sí te lee y que de alguna manera te va a seguir o va a ser leal hacia lo que tú postees. Y eso te da la responsabilidad de lo que tú comentabas anteriormente sobre qué poner en tu medio, ¿no? Y que todo el contenido o el slow content o el contenido lento que tú generes tenga una razón de ser y un porqué y responda no solamente a los valores personales, sino a los valores del sitio, ¿no? Y yo lo quiero un poco también comparar con el proceso del tejido, ¿no? O sea, Mm, sabiendo un poco claro. como esto del slow fashion y de la moda sostenible y demás, creo que el ejemplo del tejido es bastante claro para entender que también puede pasar dentro de la generación de contenido o del periodismo lento. O sea, la mujer que teje, y tú me corregirás, eh, se tarda
al menos 3 semanas, 4 semanas en generar una prenda dependiendo la complejidad, pero no solamente es la generación de prenda, tiene que buscar los materiales y esos materiales tienen que venir de la naturaleza. Muchas veces sí hay cosas sintéticas, pero el 80% es de la naturaleza y la naturaleza no la puedes acelerar. O sea, justamente tuve una charla esta semana con la UP y les comentaba lo mismo. O sea, no puedes decirle a la planta de algodón, algodón crece más rápido porque necesito vender 500 piezas. Y creo que nos hace falta como usuarios y como generadores de contenido o periodistas tener en cuenta mucho eso. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo lo piensas? Cómo lo sientes? Me encanta tu analogía del tejido. Siento que es algo muy, muy real. Y creo que en general, como sociedad, y me incluyo, obviamente, o sea, nos hace falta cultivar la paciencia y cultivar esta nueva forma de consumo de que se tardó, pero tienes un producto de calidad. Y eso puede aplicar para todo, ¿no? O sea, sí siento que ya la moda debe ser sostenible sí o sí. Y esa sostenibilidad debe vivir en todas sus áreas. No solo en el área de hacer una prenda, de elaborarla, de diseñarla, sino de todo, ¿no? O sea, esto de que regreses realmente a buscar esos recursos, a, a interactuar con ellos, ¿no? Ya no solo ser un tercero que replica la información, sino realmente estar allí. Y creo que no aplica a lo mejor para todos los medios o creadores de contenido, ¿no? Porque creo que también puede haber medios que están más enfocados en noticias, ¿no? Y las noticias pues tienen otra naturaleza de ser. Pero, por ejemplo, hablando de lo que estamos platicando, o sea, sí creo que un periodismo más lento, de mejor calidad, puede también ser beneficioso para la industria. Y lo que decías también de las marcas, de que no entienden todavía. Yo he trabajado con marcas y yo les doy mis números reales. Y les digo, no tenemos 1 millón de seguidores, ni tenemos millones de views. O sea, sí tenemos pocas. O sea, comparado con lo que sé de Expansión, por ejemplo, de Grupo Expansión, sí tenemos pocas. Pero lo que yo siempre ofrezco es, te voy a dar un contenido de calidad y esas 100 personas que nos van a ver realmente van a conectar con eso. ¿No? Entonces ese es el reto, pero es que tú también tienes que creer en el proyecto y tú también tienes que saber venderlo y decir, no puedo subirme a tus exigencias y si esto es lo que tú me exiges, entonces no eres el cliente para mí. Y que de ahí va con la colación de ver a los proyectos, sí, como estos proyectos que tienen esta visión cultural de moda lenta y de contenido lento, pero también como proyectos que son válidos para venderse. O sea, que tenemos que generar también Sí es posible. dinero ahí, ¿no? O sea, está muy bonito como vivir de esta ontología de, ok, pues sí, la moda y la moda lenta y demás, pero una realidad es que, a ver, necesitamos Claro, dinerito para poder comer, para poder vivir bien, para... totalmente. Y eso no está peleado. Exacto. Y tú, por ejemplo, Oli, porque, o sea, Miau lleva 10 años, pero en ese inter has trabajado, has tenido a Miau como un segundo trabajo, y hoy está ya sosteniéndote al 100%. Entonces, las personas que justo tienen dudas con respecto a, no sé si sacar mi medio porque a lo mejor no voy a generar dinero, o no sé cómo llegar con marcas, o no sé cómo tener buenas relaciones con PRs, o incluso lo puedo llegar a ver malo, o cómo lo abordarías tú? O sea, cuéntanos también en breve, porque igual ya tenemos que culminar este episodio que no quiero que termine, la verdad. Pero en resumidas cuentas, ¿cómo fue ese proceso también de que Miau ya te diera de comer? O sea, te diera un ingreso y fuera un negocio, un emprendimiento, no,
o sea, tomando en cuenta este nivel ontológico del que estamos hablando en el episodio, pero también a ver realidades. Tengo que comer, tengo que pagar una renta y mi revista, mi proyecto me está generando el dinero suficiente para hacerlo. Sí, creo que romantizar la moda no está mal, pero también hay que ser realistas, ¿no? Y eso es lo que planteas, es totalmente real. Eh, pues yo creo, yo creo fielmente que cuando tú emprendes cualquier proyecto, tu primer objetivo no debe ser generar dinero. O sea, no debes crear un proyecto por dinero. Es mi forma de pensar. Pero creo que eso es lo que al proyecto le da lo que no puedes comprar con el dinero y eso es el alma del proyecto, la esencia del proyecto. Si el proyecto no tiene esencia, no tiene esta raíz, va a ser muy difícil que, aunque venga un inversor, un inversionista ángel y te dé 600,000 pesos para hacerlo, no es lo mismo. No es lo mismo porque no, nuestros negocios, nuestras industrias son distintas, son, son culturales, son humanas, no son, no estamos desarrollando un producto que va a tener un fin específico para la necesidad de alguien. O sea, realmente esto no, nadie tiene la necesidad de leer moda, ¿no? O sea, puede vivir sin ello. Entonces, por eso yo creo que en general los proyectos creativos tienen, uno, que tener esa visión. No puedes hacer un proyecto si tu objetivo principal es, es generar dinero. Dos, si necesitas dinero para invertir en tu proyecto y para hacer un proyecto. Eh, y tres, creo que ya cuando tu proyecto está más consolidado, que ya sabes cómo manejas ese negocio, cómo puedes hablar de él y cómo puedes venderlo, ya es como el siguiente paso para acercarte a los clientes. Y también creo que es válido ser selectivo con tus clientes, ¿no? No por eso voy a trabajar con todo el mundo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de moda lenta y estoy hablando no voy a trabajar con Shane, ¿no? O sea, si mi naturaleza del proyecto es así, no voy a hacer asá. O sea, la coherencia siento que es también algo hay que respetar y es algo que también muchas marcas y clientes respetan y buscan, ¿no? Porque saben también que sus públicos y sus consumidores también son muy específicos. Entonces, mira, la moda hay para todos. La moda es para todos y todes y hay muchas opciones. Eso es lo padre, ¿no? La diversidad que existe. Entonces yo creo en mi proceso, en cómo llegué a que Miau fuera redituable, trabajando, ser constante, creyendo en que el proyecto, creyendo en mi proyecto. Porque yo me puedo acercar a alguien y contarle Miau por qué tienes que estar en Miau y me puede comprar la idea, ¿sabes? Sí siento que tiene mucho que ver con eso, pero al final es esa pasión que transmites y que le da esa seguridad a la otra persona o al cliente de, wow, no, sí quiero estar ahí. Totalmente, Oli. Yo la verdad es que no quiero que esta charla termine y quiero poner un último punto que está en el artículo, que es justamente la integración de diseño mexicano dentro de las publicaciones. Es una realidad que hoy ya suceda, a mí me da mucho gusto, pero más allá de poner esto, quisiera como concluir con tus pensamientos a 10 años posterior. ¿Crees que exista el periodismo de moda en México ahora, a 10 años después? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre este artículo? Porque, bueno, lo escuchamos y lo leímos, pero al final no todavía yo no conozco como tu opinión, si te sigue gustando, si lo odias, si estás de acuerdo o no. O sea, justo me gustaría mucho escucharte sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 10 años? ¿Qué opinas 10 años después? Bueno, creo que aumentaron obviamente las opiniones sobre moda, las perspectivas sobre moda, que creo que eso está muy bien. Los formatos se diversificaron en cuestión de accesibilidad como las herramientas digitales. Entonces todo el mundo puede abrir un TikTok y hablar de lo que quiera, ¿no? Entonces esa libertad siento que ha dado mm, más diversidad de voces, lo cual está bien.
yo sí, a mi parecer, está bien. Que existe periodismo de moda en México, sí creo que ya existe. Creo que allá hay pues una base, por así decirlo, o alguien que está construyendo bases, ¿no? Em, Aunque siento que también que todavía hay mucha opiniología, todavía siento que, sobre todo la gente más joven, tiene todavía como esta urgencia de dejarse llevar por el sistema de tienes que crecer rápido, tienes que tener followers, tienes que tener likes, tienes que tener dinero. Y yo creo que no es así. Entonces, sí, yo creo que 10 años después puedo decir que sí existe poquito. Amé muchísimo. Sí, es que bueno, ha sucedido tanto y esta diversificación de lo que yo llamo, por ejemplo, medio persona, es un, un como una explosión de que muchas voces hoy puedan sumarse también como al ejercicio periodístico y creo que eso es muy, pues muy enriquecedor y muy valioso. Creo que algo importante sobre esto, Emi, es que no está mal dar tu opinión, no está mal dar tu perspectiva, al contrario, ¿no? Pero creo que si uno tiene una plataforma y una voz, tiene que también tener responsabilidad de lo que está comunicando. O sea, si no, esto se va a convertir en un circo de, blasfemia, ¿sabes? O sea, todo el mundo diciendo todo, como una torre de Babilonia, de que... No, Torre de Babel, esto. Ya sabes, Muy de que bien, muy nadie bien. se entiende. O sea, siento que está bien tener diferentes perspectivas, pero sí hay que tener una responsabilidad comunicativa. No sé cómo explicarlo. Así, ¿no? Pues más bien como una metodología y yo creo que eh, una rigurosidad. O sea, responsabilidad es como el equivalente a la rigurosidad. Y yo estoy muy feliz. Yo no quisiera terminar este episodio, pero lastimosamente todo tiene que llegar a su final. Olivia, me dio mucho gusto tenerte aquí en Semanario de Moda. Espero que no sea el único episodio en el que estés invitada. Estoy seguro que no será. Y pues cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar tu trabajo, qué estás haciendo además de todo lo que nos contaste al principio. Este y sobre todo invítanos a leer lo que estás haciendo y lo que tus colaboradores están haciendo. ¿Qué estás haciendo hoy con Miau? Sí, claro. Nos pueden visitar en meowmag.mx. En nuestro Instagram también, que es @_meowmag. Y un saludo a todos mis colaboradores. Los quiero mucho, equipi. Neta, son súper chidos todos, todas, todes. Soy muy afortunada de poder encontrar gente que cree en el proyecto y que se pone la camiseta y neta está ahí al pie del cañón. Dania, Diana, Edna, Irving, Andrea, Miau, Oralia, nuestra intern superestrella también. Ahorita, por ejemplo, hicimos la cobertura de Art Week en Ciudad de México, que creo que era algo que no habíamos abordado tanto, entonces estuvo padre como ejercicio de ir a tomar fotos, hacer un registro de, pues sí, de donde están pasando cosas creativas, ¿no? Sin un juicio de esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? O sea, siento que va más allá. Creo que la documentación también en el ejercicio periodístico es muy importante. Y nada, ahorita eso ha sido como nuestro highlight del mes de febrero. Y próximamente vamos también a abrir los cursos de Miau Magazine que abrieron en pandemia bajo el título de Fashion Bootcamp. Lo vamos a abrir ya un poquito ya más adelante y un poquito más integrado todo, pero también con la idea de que esta información que a veces es demasiado pesada o densa para hacer un artículo, pueda vivir para compartirlo en un ambiente un poco más académico, por así decirlo. Y pues nada, también ahora en marzo vamos a hacer un evento para nuestra audiencia, que vamos a celebrar la creatividad. En realidad este evento está pensado
como el autodescubrimiento a través de la creatividad, y va a ser una serie de talleres en donde pues la idea es hablar de moda, poesía y belleza consciente. Entonces, bueno, ya les estaré enviando un poco más de detalles. Y también se vienen cositas con Semanario de Moda, espérenlo muy pronto. Olivia, última pregunta, ¿cuáles son las redes sociales de Miau y tuyo para que te puedan seguir y seguirte la pista? Sí, en mis redes, bueno, yo soy @OliviaMesa y Miau es @miaumag. Emi, yo te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti. Ay, mi Miau. Yo también te admiro mucho y de verdad es un honor estar en Muchas Semanario de gracias. Moda. O sea, me encantó que hayas lanzado tu proyecto y que te hayas, pues sí, justo. Creo que la mejor forma de hacer algo es simplemente haciéndolo, ¿no? Y creo que tú lo hiciste sin mucha, a lo mejor sin tus números, sin un plan de negocios, ¿no? O sea, es simplemente hacerlo y creo que eso es lo más admirable que alguien pueda hacer, porque emprender es así. No puedes esperarte a tener todas las herramientas, no puedes esperarte a ser el experto en el tema, porque realmente es que esto nunca termina, ¿no? O sea, siempre vas a estar aprendiendo cosas nuevas y creo que estos foros que haces tú y que abres a través de Semanario de Moda son súper importantes y valiosos para la industria también. Entonces, eres un colega que de verdad admiro mucho, además de amigo. Ay, yo también te quiero y es la admiración es mutua. O sea, siempre lo he dicho, siempre lo sostengo y big heart. Y a ti que nos estás escuchando hasta el final, te agradecemos muchísimo por escuchar este episodio bastante emocionante, polémico, con chismecito. Creo que ha sido uno de los mejores episodios y no es porque Olivia esté aquí, que he grabado aquí. Creo que espero que existan más episodios como este. Estoy seguro que van a venir. Y a ti, gracias por escuchar, gracias por seguir al proyecto. Recuerden que nos pueden seguir en @semanario de moda o @emiruf con V al final, perdón. Y ¿qué más? Pues se vienen cositas. Espero que muy pronto se las podamos compartir, incluidas también Miau. Entonces, esperen, stay tuned y nos escuchamos para la próxima. Chao. Miau. Y corte.